La última de las 7 cartas en el libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en la Odisea. Esta ciudad fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Antíoco II, quien la nombró así en honor a su esposa Laodice. La Odisea se encontraba a tan solo 20 kilómetros de Colosas y fue una metrópolis muy importante y rica debido a su gran actividad comercial. Fue famosa por su producción de algodón y lana, los cuales fueron muy codiciados para la elaboración de alfombras y vestidos. Se cree que el evangelio llegó aquí gracias a Filemón y Apia, y el primer líder conocido de esta iglesia fue Arquipo, quien fue apedreado por haberse negado a adorar a la diosa Diana. El discípulo Sagar, quien le sucedió en el liderazgo, también murió como mártir durante el reinado de Marco Aurelio. Los arqueólogos han encontrado 20 capillas cristianas en las ruinas de esta ciudad, la cual fue destruida durante un gran terremoto en el siglo VII. En el año 1429, la Odisea cayó bajo el dominio de los otomanos, quienes la renombraron como Denizli. Ubicada en el suroeste de Turquía, Denizli cuenta con una población de casi 500,000 de habitantes y es una ciudad muy atractiva para el turismo debido a las imponentes aguas termales de Pamukkale, las cuales son famosas por sus grandes cantidades de bicarbonatos y calcio y fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Como dato interesante, en esta región se ha desarrollado una raza de gallo muy particular, la cual tiene el mismo nombre, Denizli, y es conocida porque su canto puede llegar a durar hasta 35 segundos. En los últimos años, Denizli se ha desarrollado en gran manera, tanto a nivel económico como cultural. Recientemente se ha levantado una pequeña comunidad de cristianos iraníes, los cuales han inmigrado a esta ciudad, y también hay una pequeña congregación de creyentes turcos. Oramos para que los cristianos de Denizli ardan con un amor puro hacia Jesús y más discípulos se añadan a la iglesia en este lugar. Hace poquito vi un meme cristiano y era ese tipo de memes que tiene como varios recuadros, ¿no? Como que escena 1, escena 2, 3, 4. Y en la primera escena está un personaje y el otro personaje, son dos. El segundo personaje tiene su nombre como sobre su pecho y dice fe. Y el primer personaje le dice a la fe, necesitas ir a la tierra porque eres requerido para que los hombres puedan alcanzar la salvación. Y en el siguiente recuadro entra un tercer personaje y es Obras. Y Obras entra así, ¡espera! Nos brincamos al tercer recuadro y ya están los tres juntos. Y Obras dice, la fe no va a ir a ninguna parte sin mí. Y el personaje principal dice, bien has dicho, porque la verdadera fe siempre va acompañada de obras, ¿verdad? Y así como la fe siempre tiene que ir acompañada de obras, el recibir a Cristo siempre tiene que ir acompañado de recibir a su iglesia. Las dos no pueden separarse. Claro, alguien puede presentar buenas obras, pero sin fe no basta para la salvación. Y el que tiene fe siempre presenta buenas obras porque tiene fe, ¿verdad? Y asimismo, alguien puede pegarse a la iglesia, puede arrimarse a la iglesia sin amar a Cristo, pero no puedes amar a Cristo y detestar a la iglesia. Estamos en una serie, estamos analizando las 7 cartas que Cristo escribe a los pastores de 7 iglesias de aquel día. Y Cristo es el que está mandando el mensaje, el que lo está escribiendo, el que está recibiendo la revelación y los está escribiendo es Juan de Patmos, pero el mensaje no es de parte de Juan, el mensaje es de parte de Jesús para los pastores de aquellas iglesias. ¿Sí? Y quiero que nos situemos, que nos demos cuenta de lo siguiente. Esas cartas se llevaron a la iglesia y se leyeron en público comunalmente, ¿verdad? O sea, no se leyó el pecado de cada individuo de la congregación, se leyó el pecado de la iglesia como un todo, ¿verdad? Y Jesús, la razón que él tenía, gracias, de comunicar el pecado de la iglesia a la iglesia era para que alcanzara el arrepentimiento, pero el arrepentimiento se hace individualmente, ¿verdad? Entonces, esta iglesia recibieron, así como nosotros hoy recibieron el mensaje, pero para que pudiera haber un cambio a nivel iglesia, para que pudiera haber un cambio en lo corporativo, tuvo que haber primero una recepción en lo individual, ¿verdad?
esa era la responsabilidad de la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a ver la carta a la iglesia de la Odisea. La responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia de la Odisea era recibir este mensaje que es para todos, pero aplicarlo a mí y a mi alma, ¿verdad? Y esa responsabilidad que tuvo la iglesia en la Odisea la tiene también usted hoy. La tengo también yo hoy, el día de hoy. Cuando recibimos este mensaje que dice que es para la iglesia de la Odisea, tenemos que también preguntar, y si la respuesta es sí, entonces nos va a dar instrucciones para cómo debemos responder a esta confrontación de parte de Jesús a la iglesia de la Odisea. Antes de avanzar, quiero presentarles una imagen. Esta imagen es clave para poder interpretar toda la simbología, todos los ejemplos, todas las ilustraciones que se presentan en esta carta. La imagen es esta. Se ha reunido la iglesia de la Odisea y ellos están teniendo un culto seguido de un banquete donde ellos están comiendo, donde ellos están desarrollando comunidad, están todos reunidos. Y cuando digo un banquete no me refiero a que comieron algo, me refiero intencionalmente se sentaron a la mesa, hay bebidas, hay alimentos ricamente preparados. Es una buena presentación de una cena, no es como que se llevaron sándwiches, ¿me explico? Es una cena como en su tiempo, como si fuera de gala. Es una cena especial para pasar tiempo juntos en comunidad. Y Jesús ha quedado fuera. De hecho, Él está afuera del edificio donde se están reuniendo y Él está observando desde afuera hacia adentro. Entonces, llévese esa imagen y siempre que escuche un ejemplo, una ilustración, algo que suene un poquito poético, pero que tiene que ver con esta imagen, va a saber cómo aplicarlo a este pasaje. ¿Okay? El orden que vamos a utilizar el día de hoy es que vamos a leer completo el pasaje y luego nos vamos a regresar y nos vamos a ir de versículo o 2 en versículo o 2 para ir desglosando algunos detalles. Y sin más, acompáñenme a Apocalipsis 3, 14 al 22. Toda la carta a la iglesia de la Odisea se encuentra en estos versículos. Pequeño paréntesis, por X o Y, a la hora de programarnos, movimos la enseñanza de Ricardo Mata para el jueves. A él le tocaba un jueves previo. Entonces, ustedes están escuchando las cartas a las iglesias no en un orden perfecto según el que está en Apocalipsis, ¿verdad? La carta que hoy vamos a ver es la carta a la iglesia de la Odisea. Esta es la última carta encontrada en Apocalipsis, pero el jueves, les digo, por este movimiento que hicimos, el jueves vamos a escuchar vamos a estudiar la carta a la iglesia de Tiatira, pero esta es en la Biblia, esta es la última, ¿ok? Y dice así, Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. Te amo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Y antes de regresarnos al principio, esto es súper clave, versículo 22. Todo el que tenga oídos para oír. El que tenga oídos para oír, levante su mano. Si usted tiene oídos y generalmente los usa para oír. Ok, el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje del Espíritu a las iglesias es para nosotros. No dice, todos los que viven en la Odisea en X año y tienen oídos para oír, ¿verdad? Son todos los que tienen oídos para oír. Usted y yo tenemos oídos para oír, debemos escuchar este mensaje. Escuchar es dejar que entre, ¿verdad?, la información. Y luego dice, esta palabra me encanta,
escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y estaba meditando en esto. Yo creo que entender y comprender son un poquito diferentes en este sentido. Yo puedo comprender la mecánica de algo, puedo saber cómo funciona, ¿verdad? Es decir, yo puedo comprender cómo es que funciona el sistema de votación político de México, ¿verdad? Yo no soy ciudadano de México y no lo puedo entender porque no puedo participar, ¿verdad? Entender es no solamente comprender cómo funciona, sino alinearme con el sistema y participar de él, ¿verdad? Y yo creo que esto es también para nosotros. Sí, tenemos oídos para oír, entonces debemos escuchar, debemos ser diligentes en recibir esa información, pero también tenemos no solamente que comprender cómo funciona o que comprender este mensaje, tenemos que vivir de acuerdo a este mensaje de la iglesia de la Odisea. Bueno, versículo 14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿A qué se refiere esta nueva creación? Ya establecimos que quien está hablando aquí es Jesús, ¿verdad? Pequeño paréntesis, nomás para refrescar, para recordar, el ángel de la iglesia se refiere a un cargo dentro de la iglesia. ¿Cuál cargo es ese? El pastor, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos claros en esto, pero de todas maneras quiero hacer un hincapié por si alguien tenía la duda. Los pastores, los que ocupan el cargo o el rol del pastorado, no son ángeles, son seres humanos, son hombres y mujeres. Ramón Ruiz no nació como un niño y de repente cuando fundó Vino Nuevo, entonces se convirtió en un ángel, ahora es un ser celestial. No. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Aquí está usando simplemente el lenguaje simbólico y el lenguaje poético de llamarle al pastor un ángel. Y los pastores de estas iglesias no eran ángeles descendidos del cielo, eran hombres y mujeres tal como Ramón Ruiz es un hombre. ¿Okay? Entonces, pero se utiliza este lenguaje del ángel de la iglesia, entonces el pastor de la iglesia de la Odisea. Y luego dice... Este es el mensaje de aquel que es el amén, el que es el testigo fiel y verdadero, el que es el principio de la nueva creación de Dios. ¿A qué se referirá esto de la nueva creación de Dios? Proverbios 8 es un capítulo corto, se lo recomiendo. En Proverbios 8 se habla acerca de la fundación de la tierra, la creación del mundo, y habla sobre cómo Dios, el Padre y la sabiduría juntos están creando y formando la tierra. La sabiduría es un símbolo mesiánico, es decir, nos está comunicando Proverbios 8 que Jesús estuvo presente y fue partícipe en la creación del mundo y de la tierra. Entonces, esa es la creación o por así decirlo, la primera creación. La nueva creación, ¿cuál es? Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, Jesús está en la fundación de la tierra, pero después vino Jesús, Él se hizo hombre, ¿verdad? Vivió una vida recta delante de Dios, Él comunicó a la humanidad cómo es el Padre, murió muerte y muerte de cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. Fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo en victoria. Y un día va a volver, ¿verdad? Ese es el mensaje del Evangelio de una manera muy, muy reducida y muy corta. Esa obra de Cristo Jesús inicia una nueva creación. Nos dice 2 Corintios que si alguno está en Cristo, es decir, a partir de Cristo, si alguno ha creído en Él, si alguno está en Él, entonces Él es una nueva creación. Y aquí Apocalipsis nos está diciendo, si alguno es miembro del cuerpo de Cristo, si alguno pertenece a la iglesia, si uno está en Cristo, es una nueva creación. Y el que hizo posible, el que fundó esta nueva creación, el que fundó la iglesia, es quien envía esta carta, es Cristo Jesús. Dice versículo 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Este pasaje tiene que yo reconozco, tiene dos posibles interpretaciones que llevan a dos posibles aplicaciones. Y les voy a dar las dos, que el Espíritu Santo le indique cómo debe usted recibir este pasaje. Pero la primera es esta. Quizá esto no haya sido fácil para la iglesia de la Odisea, pero para nosotros es
es algo muy fácil de comprender medir la cercanía de nuestras relaciones en base a temperatura, ¿verdad? Es decir, somos muy apegados, nos conocemos muy bien, estamos en paz o incluso sentimos como mucho apego, ¿verdad? O mucho cariño. Entonces, la relación ¿cómo está la temperatura de la relación? Caliente, ¿verdad? De hecho, decimos cuando enviamos saludos a una persona con quien compartimos mucho afecto, le decimos, enviamos calurosos saludos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto como temperatura, cercanía es caliente, distancia es frialdad, y luego el punto medio de una tibieza se referiría pues como a una indiferencia, ¿verdad? Quizá no lo detesto y quizá no me encanta, pero pues entonces estoy como en un término medio. La ciudad de Laodicea se estableció porque era la encrucijada de dos rutas comerciales muy importantes en el Imperio Romano. Entonces, no fue seleccionado porque era un valle muy bonito y se daban muy bien las plantas, porque tenía pastizales, y sobre todo no se seleccionó porque tuviera muy buena agua o grandes cantidades de agua para beber. Se estableció porque por aquí pasan las rutas y sería súper conveniente que aquí hubiera una ciudad, ¿verdad? Entonces se estableció con ese fin. Sin embargo, la Odisea sí tenía agua, pero tenían también que hacer llegar agua de los alrededores para abastecer sus necesidades. Y se cree, no está al 100% confirmado, pero se cree que posiblemente las aguas que hacían llegar a la Odisea para el consumo, para el uso del público, venían de hecho apareció en el video de aguas termales, que son altos en minerales. No sé cuántos han ido a aguas termales, pero a veces huelen a azufre, y el azufre huele un poquito como a huevo podrido. Entonces, no es como lo más agradable, es benéfico, es bueno meterse para nadar, ¿verdad? Pero no es así como que yo quisiera tomarme un galón de esta agua, ¿verdad? No es tan agradable. Puede ser que esa agua haya sido la que por medio de tuberías se trasladaba hasta la Odisea. Y entonces la gente quizá tenía esa imagen en su cabeza y en estos momentos, al escuchar este mensaje, habrían dicho, Jesús está diciendo que somos como esa agua que no es agradable para beber, ¿verdad? Y allá a lo mejor sale bien calientita, pero tiene un tramo de 10 kilómetros para llegar aquí a la Odisea, y cuando llega sigue sabiendo azufre, pero ni siquiera tiene como la temperatura caliente que lo hace tan agradable cuando vas a bañarte allá, ¿no? Entonces, esa es una posible interpretación. Si usted o yo identificamos inmediatamente que como en esta manera de comprender la cercanía o la distancia en una relación, identificamos que estamos tibios o que estamos fríos ante las cosas de Dios, entonces reciba esta aplicación. El que es tibio o frío hacia Cristo, descuidando sus disciplinas espirituales, aproveche esta posible aplicación. Si Cristo es quien Él dice ser, entonces Él es el mayor personaje de la historia. Y si la fe en Él tiene algún valor, entonces es lo más valioso que existe. Si Dios es Dios, hemos de seguirlo apasionadamente. Aquí no cabe la indiferencia ni la neutralidad. Y posiblemente eso era lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Aquí no cabe la neutralidad. Si Dios no existiera, mi convicción es que Dios existe y que Dios es quien Él dice ser y que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero si no lo fuera, entonces no importa. Si lo es, todo cambia, ¿verdad? Y a lo mejor el mensaje es eso. Es uno o el otro extremo, y si ustedes están tibios, dicen seguirme, se están reuniendo como iglesia, están teniendo esta celebración en mi nombre, pero yo estoy ausente, entonces no sirven. Entonces, no. Y a lo mejor es lo que Él está diciendo, enciéndanse otra vez, acérquense a mí, ¿verdad? La otra posible interpretación se basa en este concepto del banquete, ¿verdad? Y es el concepto, es como una temática que en todo el mensaje está presente. De hecho, Rosita y yo tenemos la costumbre de tomar café todos los días. Ya estoy en el punto donde si no tomo café a cierta hora, mi cuerpo me lo comienza a recordar. Pero bueno, me fascina el café, yo sé que muchos me entienden.
Me fascina el café cuando está haciendo frío, molemos nuestro grano y preparamos un café. Preparo uno doble y guardo el de Rosita y me tomo el mío, ¿no? Cuando comienza a hacer calor, como ha estado haciendo este verano, compro grano y lo preparo, pero lo preparo en frío. Y como el agua es fría, o sea, la extracción tiene que tardar mucho más tiempo. Pues cuando está haciendo caliente, pues cae el agua y rápido, 2-3 minutos ya está su café. Pero cuando está haciendo frío, yo duro como 16 horas haciendo la extracción del café y pues hago una cubetota y luego guardo mi cubeta de café concentrado. Y por ejemplo, ahorita que está haciendo calor, en la mañana nos servimos un poquito de eso, lo diluimos con agua, le añadimos hielo y viera qué rico. Me lo tomo negro caliente y me lo tomo negro frío. Me encanta. Y yo creo que todos los que aman el café, aunque no se lo tomen negro, lo disfrutan caliente y pudieran disfrutar un frappé o un café frío, helado, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de calor. Ok. Todos los que disfrutamos el café, también los que disfrutan el té, estaremos orando por ustedes. También todos hemos estado platicando, ¿verdad? Disfrutando una conversación y extendemos la mano y tomamos nuestra taza que creemos que tiene té o café caliente, ¿verdad? Y lo metemos, nos lo acercamos a la boca y tomamos un sorbo y la temperatura ya no es correcta, ¿cierto? No está fría, agradable, helada y no está caliente, ¿verdad? Está como temperatura ambiente más un poquito más, ¿verdad? Y el cuerpo hace, ¿verdad? Pero, o sea, aunque puede que estemos con personas y como que rebasamos nuestra reacción y decimos, bueno, no, sigue siendo café, no me va a hacer daño, ¿verdad? Sí lo puedo tragar, pero ¿qué pasa? Ya cuando baja la taza, esa taza ya no sube, ¿verdad? Ya, a menos que pueda refrescar, añadir más café caliente para que suba un poquito la temperatura y sea más agradable. Pero en general, cuando la bebida es tibia, ya hasta asco da. Es la misma bebida. No se cuajó el café. ¿Sí me explico? Es la misma bebida, pero ya no es agradable. Y quizá Jesús está diciendo acuérdense, temática del banquete. Quizá Jesús está diciendo, y no estamos hablando de cualquier tipo de agua, estamos hablando del tipo de agua que se mete uno a la boca. Es decir, este es agua para consumo humano, no es como agua para bañarse, ¿verdad? Porque él dice, te escupiré de mi boca. Entonces, ¿por qué tenía esa agua en la boca, verdad? Entonces, estamos hablando como de agua para beber. Y él está diciendo, yo quisiera que fueras frío o que fueras caliente, pero eres tibio. Y yo creo que Dios aquí está hablando a la iglesia de la Odisea, está diciendo, si fueran esto, serían útiles. Y si fueran aquellos, serían útiles. Pero ahorita son inútiles. Él está hablando acerca de la inutilidad de la iglesia. Esta metáfora, creo yo, es otra forma, un poquito más tajante, un poquito más directa, de decir lo mismo que le dijo a Sardis. Aquí mismo en Apocalipsis 3, pero versículo 2, parte B, dice, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Básicamente está diciendo, las obras no son correctas, ¿verdad? Está diciendo, no me agrado de lo que están haciendo. No, pudieran hacer X y sería agradable, pudieran hacer Y y sería agradable, pero si yo no estoy con ustedes, si ustedes lo están haciendo solos y sin mí, entonces no me es útil. En resumidas cuentas, yo creo que aquí Jesús está diciendo, si yo no estoy en tu iglesia no tiene chiste. Versículo 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Aquí Jesús lo que está confrontando es un autodiagnóstico equivocado. Y digo autodiagnóstico, quizá no sea el mejor término, porque a final de cuentas cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, no lo hacemos solamente en nuestras fuerzas, porque somos engañosos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, a lo mejor estas cosas que dice que son buenas y estas malas, peso más las buenas y me siento tranquilo, me siento bien. Pero el que evalúa, para empezar, la estatura contra la cual nosotros debemos medirnos es la del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y siempre vamos a estar faltos cuando nos medimos con Él. Y aparte, la Biblia nos da pie para entender una de las responsabilidades, una de las chambas del Espíritu Santo es que trae convicción de pecado. Entonces, yo no soy responsable de determinar si esto es correcto o no es correcto.
en mis propias fuerzas. Al contrario, yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo y decirle, Señor, revélame si hay faltas en mí. Y Él diligentemente va a ir tocando áreas, ¿verdad? Y me va a ir exigiendo arrepentimiento y cambios en esas áreas. Y Jesús lo que critica aquí de la iglesia de la Odisea es que ellos tenían una perspectiva de sí mismos alta, inflada, muy buena, pero no era de acuerdo a su perspectiva de ellos. Históricamente se está confirmado que en el año 60 después de Cristo, la Odisea sufrió un terremoto terrible y muchas de las construcciones importantes, esenciales de la ciudad fueron destruidas. Y entonces, como era, les reitero, como era la intersección de dos caminos, dos rutas comerciales muy importantes. Para Roma era indispensable, tenemos que reconstruir, tenemos que poner las pilas, tenemos que levantar todo otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos como mucho comercio de por medio, ¿verdad? No se puede detener todo porque la Odisea ahorita está parado. Entonces Roma envió ayuda a la Odisea y cuando llegaron, la gente de la Odisea, con los materiales de la Odisea y con la riqueza de la Odisea, estaban trabajando, levantando de nuevo la ciudad y orgullosamente ellos rechazaron la ayuda que venía de Roma. A pesar de que contaban con la cobertura, dijeron, no, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque se las daban de muy acá. Tenían cómo hacerle y ellos rechazaron la ayuda porque ellos podían por sí solos. Esa misma postura era la que tenían hacia Jesús y cometieron un grave error. Pensaban que por tener riqueza material, no tenían necesidad. Interpretaron la paz y las bendiciones de Dios como la aprobación de Dios. Y nosotros podemos cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, alguno pudiera pensar, si tengo paz, si tengo trabajo, si tengo familia, si tengo dinero, si tengo riqueza, si tengo posesiones materiales, entonces, y yo sé que todo eso viene de Dios, pues entonces Dios y yo hemos de ser muy apegados, ¿verdad? Yo he de ser muy aprobado por Dios, porque tengo muchas cosas y todas me las dio Dios. Pero ese es un error. Nos dice Mateo 5:45b, pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. No dice que le manda más lluvia a los justos y un poquito de lluvia a los injustos. Dice por igual. Entonces no debemos interpretar las bendiciones de Dios como la aprobación de Dios. ¿Vienen de Él? Sí, vienen de Él. ¿Son un indicador de que Él nos aprueba? No. Hay otros indicadores de eso, pero la bendición de Dios no es un indicador de la aprobación de Dios. En realidad, este mensaje, el que Jesús está dando a la iglesia de la Odisea, es opuesto al que Él le dio a Esmirna en Apocalipsis 2:9, donde dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico, ¿verdad? Ellos eran pobres en lo material, pero eran ricos en lo espiritual. Él está hablando ahora con la Odisea, le está diciendo, son ricos en lo material, pero qué pobres son en lo espiritual. Y no se dan cuenta. Entonces, antes de pasar al versículo 18, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo se autodiagnostica usted? ¿Cómo está en su relación de Dios? Usemos el esquema de riqueza y pobreza. ¿Será usted un cristiano de clase media? Estamos más o menos. Si es el caso, o si está experimentando pobreza en su relación con Dios, distancia, frialdad en su relación con Dios. Dios es digno del extremo de nosotros, del todo de nosotros, de todo nuestro entusiasmo y de toda nuestra pasión. Y una vez que usted autodiagnostique su condición delante de Dios, le hago esta pregunta. ¿Jesús lo verá igual como usted se ve? Si usted se ve un cristiano promedio, Él también dirá, no, sí, promedio, hay más o menos. Porque esa es la respuesta que importa. No importa cómo me siento yo, ¿verdad? Importa qué dice Jesús de mí, para bien y para corrección también, ¿verdad?
Versículo 18 dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Esta porción es el consejo de Jesús. Entonces, el diagnóstico de la iglesia de la Odisea ya terminó. En todas las demás cartas, Jesús dice, esto que hiciste bien, esta otra cosa hay que corregirlo, ¿verdad? En la carta a la iglesia de la Odisea, todo es reprobado, todo está mal. No hay nada que aprobar en la iglesia de la Odisea. Sin embargo, Jesús no los descarta porque no hay nada que aprobar. Jesús en el versículo 18 les da un consejo, y este es el consejo de Jesús. Y con esto yo interpreto que aún una iglesia que se ha corrompido, aún una iglesia que ha dejado fuera a Jesús, aunque es inútil, aunque no está cumpliendo los propósitos de Dios, a los ojos de Cristo sigue siendo una iglesia que salvar. Él sigue teniendo el deseo de restaurar esa iglesia, y Él les dice, ahorita están muy pobres espiritualmente, no hay nada que aprobar, así que yo les aconsejo. Jesús, entre todos los consejeros que han habido, que hay y que habrán, Jesús es uno de los top. Como consejero, Jesús es genial. Y Jesús se pone a la disposición de la iglesia de la Odisea y Él dice, yo te aconsejo. Y su consejo es que compren de Él algo. Parecería broma o irónico, ¿verdad? Le dice, son pobres, están desnudos y están ciegos. Y en esa condición les quiero vender algo, ¿verdad? Ah, caray, si me acabo de enterar que soy pobre, ¿cómo voy a poder comprar algo de Dios? Hay un método de interpretación de las escrituras que yo creo que es muy correcto, y la regla es esta. ¿Significa lo que dice o dice lo que significa? Y en este caso creo que el dice lo que significa lo podemos aplicar. La Biblia es un todo, toda la Biblia es la palabra de Dios, y por lo tanto otras áreas nos pueden ayudar a interpretar una porción que no sea difícil, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra área en la Biblia donde se habla acerca de que el hombre compre cosas de Dios, una transacción entre el hombre y Dios. Y está en Isaías 55, 1 y 2. Dice así, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Ah, caray, ¿cómo compramos sin tener dinero? Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Ok, ¿cómo compramos sin pago? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Qué ocurre cuando hacemos una compra? Vamos a continuar con el versículo 6 y 7, pero ¿qué ocurre cuando hacemos una compra? Yo quiero adquirir algo, yo voy al lugar donde se vende y yo entrego algo, ¿verdad? Antes de que existiera el dinero, teníamos que intercambiar con las cosas que tuviéramos, ¿verdad? Entonces el zapatero cambiaba zapatos por leche, ¿verdad? Y el lechero cambiaba leche por ropa, ¿sí me explico? Entonces había trueque, el dinero es genial porque se elimina el requerimiento de la doble coincidencia de intereses, ¿verdad? De que tú quieras lo que yo quiero, porque como el dinero se puede usar para lo que sea, entonces nada más es requisito que yo quiera lo que tú quieres y ya. Pequeño paréntesis. Pero, entonces, en nuestra transacción con Dios, ¿qué es lo que se entrega? Ya sabemos qué es lo que Él nos da. En este caso, la ilustración es que Él da alimento. En el caso de Apocalipsis dice, yo te daré ungüento, te daré ropas y te daré... ¿Qué otra cosa? Oro, sí. Entonces, ese es el ejemplo de Apocalipsis, pero ¿qué se entrega para recibirlo? Bueno, versículos 6 y 7 de Isaías 55 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Aquí lo que yo creo que Jesús está diciendo es, ven y entrégame tus caminos malvados, entrégame tus pensamientos perversos. Y si me los entregas, yo te voy a hacer trueque. Y yo te voy a dar oro para tu pobreza, yo te voy a dar ropas para tu desnudez y tu vergüenza, y yo te voy a dar ungüento para tus ojos ciegos. Entonces,
Para la pobreza, Él les ofrece oro. El oro es una metáfora para hablar de la fe generalmente. Y cuando se extrae el oro de la tierra, típicamente viene revuelto con otros minerales que son menos puros que el oro. ¿Cómo separas minerales que se han combinado con el tiempo, con el pasar de miles de años? ¿Cómo separas un elemento puro de otros que son impuros? Pues lo pones en un fogón y le prendes fuego y subes la temperatura hasta que todo lo que es impuro se quema. Cuando se mide el oro en quilates, se refiere a la pureza del oro, la falta de impurezas en ese oro. Y Jesús está diciendo, yo quiero darte una fe, y quiero darte una fe que sea purificada por fuego. Típicamente, en este contexto, el fuego se refiere a la tribulación, al sacrificio, se refiere a la persecución o a la opresión. Entonces Jesús está diciendo, básicamente, te quiero dar fe y te quiero dar una fe vivida. Te quiero dar una fe que haya atravesado dificultades. ¿Por qué? Porque esa es la más fina. Esa es la de más alto valor. Para la pobreza, Él les quiere dar fe y una fe probada. Para la desnudez, es decir, su vergüenza de su pecado, Él les quiere dar ropas blancas. Y el color es importante porque en la Odisea ellos eran también agricultores y era muy común ver en los pastizales, ver que tenían sus ovejas pastando. Y las ovejas las utilizaban para lana. De hecho, se comentó que se utilizaba la lana para la preparación de tapetes y de ropas y de varias cositas. Pero lo que era especial de las ovejas que se daban bien en la Odisea es que eran negras. Era deseable la lana de las ovejas de la Odisea porque eran negras, y si los alrededores tenían ovejas claras, pero en la Odisea podían conseguir lana negra, entonces podían hacer todo tipo de figuras cuando hicieran tapetes, cuando hicieran ropas, ¿verdad? Porque el negro se puede utilizar para hacer diseños y ornamentación de ropas, ¿verdad? Y Jesús aquí está contrastando. Ustedes que son expertos en producir ropas y ropas negras, en lo material, en lo espiritual están desnudos y destituidos. Y yo espiritualmente les quiero dar ropas, pero no como las que ustedes hacen. Les quiero dar ropas que son limpias y puras. Y aquí está hablando él de la pureza de Jesús imputada sobre la iglesia de la Odisea. Él dice, si tú vienes a mí y te alejas de tus caminos malvados y abandonas tus pensamientos perversos, entonces yo te revestiré de mi pureza. Te santificaré y te pondré estas ropas espirituales. Y para su ceguera les dice, vengan y compren ungüento para sus ojos para que puedan ver. Hablando en lo espiritual, ¿qué es lo que nos hace ver? ¿Qué es lo que nos ilumina el camino? ¿Qué es lo que nos muestra las cosas como son? El mes pasado cantamos recurrentemente una canción que dice, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y aquí él está diciendo, vuélvete a mí, deja tus caminos malvados, tus pensamientos perversos, y yo te daré de mi palabra. La palabra de Dios también dice que es como un espejo, ¿verdad? Y dice que nosotros a lo mejor nos engañamos, podemos creer yo soy así, yo soy asá, pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos muestra cómo somos realmente, ¿verdad? Y ellos que son ciegos, que se han autoevaluado equivocadamente, que se las dan de muy acá y que realmente espiritualmente son ciegos y pobres, si ellos vuelven a la palabra, entonces ellos van a poder reconocer su pecado. Es como casi todos los métodos para ayudar a adictos. El primer paso es reconocer el problema, ¿verdad? La iglesia de la Odisea tenía que reconocer su problema antes de poderse arrepentir, antes de poder volverse de su pecado. Y le está diciendo, vengan, compren de mí este ungüento que es la palabra de Dios para que ustedes puedan ver las cosas como son y puedan verse ustedes como son. Versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. La corrección de Jesús Él no preparó una corrección tajante y dura
y luego le echó así como un poquito de amor encima y envió la carta, ¿verdad? Al contrario, porque había amor en su corazón por la Odisea y un deseo desesperado de redimirlos, escribió una carta tajante y dura. ¿Por qué? Porque su motivación es salvarlos. Lo que menos importa es cómo los haga, que los pueda ofender, ¿verdad? Recibir esa carta. Lo que importa es la salvación de sus almas. Entonces todo en Jesús comienza con un amor. Ellos lo han dejado fuera y Él sigue tras ellos tratando de redimirlos, tratando de rescatarlos, tratando de traer convicción de pecado. Si no se lleva otra cosa el día de hoy, llévese esto del versículo 19. Le dice, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. La indiferencia hacia Dios es un pecado y como tal requiere arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente reconocer que está mal y sentirme mal. El arrepentimiento es luchar en contra de la indiferencia, cambiar mi camino, ¿verdad? Porque si yo me siento mal, híjole, sí soy bien indiferente y luego continúo siendo indiferente, no estoy dando fruto de arrepentimiento, solamente estoy reconociendo que lo que hice y lo que sigo haciendo está mal. Pero el arrepentimiento verdadero es volverte de tu camino de pecado. Jesús confrontó la indiferencia de la iglesia de la Odisea y Jesús está confrontando hoy la indiferencia de Justino, la indiferencia de Rosita, la indiferencia de Vino Nuevo. Versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Ellos lo han dejado fuera. La iglesia sigue haciendo actividades de iglesia sin Jesús en medio de ellos y sin embargo, Él está dispuesto a que si ellos se arrepienten, no solamente entran de panzazo, se sentarán conmigo en mi trono y reinarán conmigo, así como yo me senté en el trono de mi Padre y reino con Él. Versículo 22, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Este mensaje que era para la Odisea no es solamente para esta etapa, no es solamente para esta iglesia, aunque sí es para ellos. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Los cortó allá en la Odisea y nos corta acá a nosotros, ¿verdad? El día de hoy tenemos una confrontación de parte de Cristo Jesús. Y así como en la iglesia de la Odisea, cada uno tenía que evaluarse, cada uno tenía que arrepentirse individualmente. Hoy tenemos esa invitación de Jesús. Sepa usted que Jesús le ama y que la confrontación ante nuestra indiferencia está motivada por el deseo tremendo de Jesús de que usted se salve. ¿Sabe qué calidad nos hace una excelente opción, un excelente candidato para ser el pueblo de Dios? Que Él se deleita en mostrar misericordia. Si a Él no lo deleitara mostrar misericordia, creo que nuestra relación no funcionaría, ¿verdad? Porque cuán necesitados somos de misericordia. Pero sepa, ante esta confrontación, que aquel que extiende esta confrontación se deleita en mostrar misericordia. Él se deleita en recibir arrepentimiento. Él se deleita cuando nos apartamos de nuestros caminos malvados, de nuestros pensamientos perversos. Eso lo deleita. A Él le encanta restaurar al que estaba caído. A Él le encanta restaurar al que había hecho obras sin fe, al que los había separado. A Él le encanta restaurar al que por X o Y se había enemistado con su iglesia. Le encanta. Él se deleita en mostrar misericordia. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, el día de hoy recibimos tu palabra. Te damos gracias porque por medio de tu confrontación, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos extiendes una oportunidad para volvernos de nuestro pecado, Señor. Yo sé que entre nosotros sabemos muchos que hemos sido indiferentes ante ti. Dios, ayúdanos a encendernos, ayúdanos a ponernos las pilas, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti con fuerzas renovadas, con nuevo entusiasmo, Señor. Ayúdanos a ser rígidos y severos
con el pecado en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Perdónanos, por favor, y ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Señor, si tú estás a la puerta y tocas, deseamos que tú entres a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poderte escuchar, para poderte recibir. Y, Señor, yo te pido que tú renueves en medio de nosotros la cultivación de las disciplinas espirituales, Señor. No queremos permitir que por la actividad, que por la ocupación nos enfriemos hacia ti, Señor. Al contrario, cada día, Señor, permítenos acercarnos más a ti, estrechar más nuestra relación contigo, Señor, y someternos de maneras nuevas, más significativas y más profundas a tu perfecta voluntad. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.